el tema de las vacaciones. Es un tema bastante interesante y, por ejemplo, si usted recibe un mensaje, un correo, un WhatsApp fuera de la jornada de trabajo, no tiene la obligación de responderlo porque no está dentro de su jornada. ¿Ok? Parece que está un poco lento el retorno del... Y la otra ley, que se ha denominado ley COVID-19, que es la ley de protección al empleo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una connotación que hay 4 puntos que la inspiran. La primera es mantener la relación laboral por el tiempo de emergencia. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, las empresas en otro escenario podrían haber desvinculado a los trabajadores con derecho a indemnización, seguro de cesantía, etc. Pero esta ley, a propósito del COVID-19, dice que se va a mantener la relación por el periodo de emergencia. O sea, el trabajador va a poder seguir ganando antigüedad, ganando el derecho de las vacaciones, ¿verdad? Eso es muy importante porque no pierde la relación laboral. El segundo tema, que permite además entregar ingresos al trabajador, recordemos, en este escenario del COVID-19, a través del seguro de cesantía. Los que tenemos más juventud acumulada, ¿cierto? Recordamos que por el sábado 2 de octubre del 2002 se creó el seguro de cesantía a propósito y con ocasión de que el trabajador quedaba desvinculado, ¿verdad?, de una organización y venía a suplir lo que era el subsidio de cesantía, que eran valores bastante bajos. En esta ocasión, a través de la pandemia, que según los expertos es una de las crisis más grandes de los últimos 100 años, estamos recurriendo al seguro de cesantía haciendo simulación de que la persona quedó desvinculada, pero sabemos que no ha quedado desvinculada porque sigue su relación laboral. Es una forma de entregar ingresos, liquidez a, a los trabajadores. Número 3. ¿Qué nos dice el número 3? Dice que mantiene la cobertura de seguridad social igual como si la persona estuviera trabajando. Llámese, por ejemplo, para la salud, como el empleador va a seguir pagando la previsión, o también en el caso de las licencias, una licencia médica o una licencia maternal, se mantiene la cobertura de seguridad. Lo que no ocurriría en el caso de una desvinculación normal, ¿verdad? Que la persona queda sin cobertura de salud. Y por último, que protege las fuentes de empleo. Si a usted en algún minuto le preguntan cuáles son los 4 puntos que inspiraron esta ley a propósito de esta crisis, estos son: mantener la relación laboral por el periodo de emergencia, permite entregar ingresos, ¿cierto?, a través del seguro de cesantía, mantiene la cobertura de seguridad social en caso de que tuviera una licencia médica, por ejemplo, y también proteger las fuentes de empleo para que, ¿cierto?, no merme mucho más en las tasas de desempleo en el país. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que puedan aplicar en el chat si desean para que las podamos resolver al final de la presentación? Ahora vamos a ver en qué consiste la protección al empleo bajo estas condiciones. ¿A quiénes beneficia esta situación especial? A los trabajadores que cotizan para la AFC, para el seguro de cesantía, y también las trabajadoras de casa particular que se ven afectadas por esta situación. Hay una pregunta bien recurrente cuando dicen, profe, ¿qué pasa si la persona no cotiza en el seguro de cesantía? Obviamente esa persona quedó fuera de esta cobertura.
la número 2, también podrán acogerse con efecto retroactivo aquellos que hayan celebrado pactos o iniciado procesos de desvinculación a partir del 18 de marzo de 2020. Este punto es bastante interesante porque a partir del 18 de marzo de 2020 se decretó la catástrofe nacional por la pandemia y todas aquellas personas que hayan sido desvinculadas, ¿cierto? Por ejemplo, por el artículo 161 a partir del 18 de marzo, podrán resarcir esa situación, obviamente con acuerdo del empleador. Resarcir es un término legal, ¿verdad?, que dice devolver hacia atrás. Obviamente el trabajador tendrá que devolver la plata de indemnización, pero se puede retroceder en el tiempo y las personas podrán hacer uso del seguro de cesantía. ¿Y qué alternativas hay para apoyar la protección del empleo? Son tres. Una es la suspensión del contrato, ¿cierto?, por instrucción de la autoridad, ¿verdad? Que la autoridad dice, mira, ¿sabes qué? Acá no se puede trabajar por distintos motivos, pero preferentemente resguardando el tema de la salud, por sanidad. ¿Ok? Ya. Estamos ahí, ¿verdad? En, está un poco lento el paso de la diapositiva. Ya. Entonces, estamos hablando cuando la autoridad, ¿verdad?, dice que aquí no se puede trabajar y eso se establece por una norma legal, ¿cierto? Un decreto, una ley que estipula la autoridad por efecto de la salud, ¿verdad? Y aquí nos encontramos con el primer punto que dice suspensión temporal del contrato por acto de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que por razones ajenas tanto al empleador como al trabajador, se suspende el contrato. No tenemos nada que decir en ese sentido. Y aquí la autoridad nos dice, mira, en este periodo, en estas circunstancias, en este lugar, en este espacio, ¿verdad?, no se puede trabajar. Por lo tanto, el trabajador no va a recibir remuneración del empleador porque no se puede trabajar. Y considerando todo el tema que eso conlleva, ¿verdad? ¿Se ve bien de ahí de la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bajo esta modalidad, ¿verdad? El empleador no pagará remuneración
y el trabajador va a recibir un beneficio que dice relación con el seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, aquí, como no tenemos mucho que hacer, la decisión la toma la autoridad y eso es unilateral. Unilateral, ¿cierto? La paralización de las actividades económicas de manera temporal para el país o una zona en particular. ¿Ok? ¿Qué efectos tiene? Los empleadores deben pagar la cotización previsional y de salud. Solamente eso. Solamente lo que se excluye acá es la cotización de la mutual, de la H, del IST, del ISL, ¿verdad? Que es la ley 16.744 para efectos de la accidentabilidad. Y los trabajadores van a recibir con cargo al seguro de cesantía, ¿cierto? Un 70% de los ingresos de el imponible de los últimos 3 meses. Y en el caso de las personas que trabajan en casa particular, van a recibir estos fondos del 4.11% que se les cotiza mensualmente para efectos de indemnización a todo evento. ¿Ok? Eso tiene los efectos para este caso de la suspensión temporal del contrato de trabajo. ¿Qué efectos tienes? No se podrá despedir a los trabajadores por razones de casos fortuitos fuerza mayor. ¿Por qué se dice esto? Porque el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo establece que en algunas circunstancias, cuando ya no se puede trabajar, voy a inventar, por ejemplo, un incendio, que es un caso fortuito fuerza mayor, ahí usted lo podría hacer. Pero bajo este escenario de la pandemia, uno no puede aplicar el artículo 159, número 6, por casos fortuitos fuerza mayor. Puede aplicar cualquier eh, otra causal. Recordemos, ¿cierto?, que cuando usted desvincula a alguien, tiene que aplicar una causal de hecho, ¿verdad?, lo que ocurre en la vida real, versus una causal de derecho, lo que está asociado al Código del Trabajo. Y en esta circunstancia en especial, no se puede aplicar el 159, número 6. Podría aplicar el 161, o una persona podría renunciar, ¿verdad? Todas las demás se mantienen inalterables. Carlos, yo voy avanzando con las diapositivas. Tú me vas a... Perfecto, ¿Ok? perfecto. Vamos con el siguiente punto. Se pegó, pero va a avanzar. Sí, yo creo que hay un problema de la conexión. Ya. Entonces, para enfocarnos, estamos viendo las dos leyes, ¿verdad?, que ha dispuesto la autoridad para esta ocasión especial, una del teletrabajo, que se está formalizando, y la segunda es la protección del empleo. La protección del empleo tiene 3 puntos fundamentales, ¿cierto? Estamos viendo el número 1, que es cuando la autoridad decide que la empresa no puede prestar servicios, ¿cierto? Por cuarentena, por algún tema de sanidad, y ahí el empleador no tiene mucho que hacer, ni tampoco el trabajador. Por lo tanto, por una razón de autoridad, el contrato se suspende temporalmente.
¿Qué pasa con los ingresos del trabajador? Va a recibir fondos de cesantía, partiendo por su cuenta individual, ¿cierto? De un promedio de los 3 últimos meses de su remuneración disponible, el 70% de esos ingresos. Y el empleador no podrá pagar ningún tipo de remuneración porque obviamente se suspende la relación laboral. ¿Qué efecto tiene? ¿Cierto? No se puede desvincular a un trabajador por el 159 número 6. Le voy a reiniciar la presentación. ¿La ven? Sí, Daniela, ¿tienes una consulta mientras tanto? ¿Tienes la mano levantada? Puedes activar tu micrófono, por favor. ¿alguna consulta de acuerdo a lo que hemos visto, jóvenes, estimados? Hola Carlos, Hola, hola. mira, no pude levantar acá la mano, no encontré Ok. dónde estaba. Carlos, tengo un par de preguntas. Yo esta ley la he estudiado bastante y me genera un par de dudas respecto a, uno, si al beneficio de suspensión del empleo, de la suspensión de contrato y el acceso al beneficio, pueden acceder los socios con empresarial, en Cotizan cuanto por eso. empleados si cotizan por FC. Sí, Yo el único llego a la requisito misma que... conclusión. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la ley que está haciendo en este minuto está discriminando entre los que cotizan y los que no. Por ejemplo, una persona jubilada que no cotiza va a quedar fuera. Pero si el que cotiza pasa a ser un trabajador de hecho A. Perfecto. Y la otra duda que a mí me genera esta ley, a ver, me pone un vacío, porque me dice que las actividades exceptuadas no pueden acogerse a... déjame ver si puedo cambiar la vista para mirarte de frente. No pueden, las actividades exceptuadas las actividades exceptuadas no pueden acogerse a la suspensión de contrato, pero ¿Sí? hay ciertas situaciones que me parecen que son un poco más límite, que por ejemplo cuando por razones de salubridad no me conviene tener un trabajador, por ejemplo, un trabajador con una enfermedad de base o mayor de 65 años, que
Entonces entro ahí en un conflicto. A ese trabajador yo no lo puedo tener trabajando por la contingencia, no por la decisión de la autoridad. Entonces yo creo que, no sé si tú compartes conmigo, yo creo que la única alternativa que me queda con él es suspender el contrato por un pacto, no por decisión de autoridad. Claro. Ahí, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero Ujú. aprovechando tu pregunta, tu, tu nombre, perdón. Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo, aprovechando tu pregunta, Jerónimo, como son tres alternativas, ¿cierto? La 1, la 2 y la 3. La 1 que suspende la autoridad, la segunda suspende por pacto, y la reducción también es por pacto. Como la 2 y la 3 son consensuales, requerimos que el empleador con el trabajador lleguen a un pacto. Ujú. Entonces, si es por sanidad, por salubridad, debería llegarse a un consenso. Debería llegarse a un consenso del pacto, ¿cierto? En que decimos, oye, se suspende por mutuo acuerdo. Pero recordemos que el trabajador también tiene que firmar, porque podría decir, Claro. oye, no estoy de acuerdo. Entonces, ahí nos pasamos a la tercera, que decimos, oye, podemos hacerlo una reducción de la jornada de trabajo, y si también no es posible, entonces tenemos que buscar el mal menor, ¿verdad? Que en este caso podría ser, como no están de acuerdo, definitivamente habría que tomar una decisión distinta. Pero viendo el escenario que estamos hoy, una palabra que he escuchado harto en este tiempo, que es la empatía, ¿cierto? Ponerse los zapatos del otro y ser un poco flexible, adaptable. Porque todos hoy día estamos viviendo un mundo nuevo que en definitiva nos dice, oye, mira, esto llegó de afuera, no tuvimos el control, y qué podemos hacer, pero con colaboración, inclusive yo aplicaría una palabra un poco más dura, que es la solidaridad. Oye, todos tenemos que salir de esto. Es una frase que me gusta harto cuando dicen, de esta todos salimos juntos, digamos. Entonces, llamamos también a la comprensión de todas las partes. Carlos, hay otra pregunta en el chat de Daniela. Pregunta, ¿se puede ¿Sí? acceder a una reducción de jornada y luego una suspensión de contrato? Sí, sí, Daniela, muy buena pregunta. Estrellita para ti. Excelente. Muy bien. Lo que pasa es que como estamos viviendo una situación bastante dinámica, hoy en día se requiere el esfuerzo de todas las partes. Y efectivamente, Daniela, por ejemplo, si tú tienes 50 empleados en una empresa y a 30 los tienes con teletrabajo y a 20 los tienes con suspensión del contrato, la semana siguiente puedes hacer turnos. Los que están con teletrabajo ahora van a tener suspensión del contrato y viceversa. Y también pasa con la reducción. Como es un pacto, ¿cierto?, que es consensual, bastaría el acuerdo de todas las partes. No tienen ningún problema en volver atrás, avanzar, volver, etc. Porque todo esto es flexible, dinámico y lo estamos viviendo día a día. No sé si respondí tu pregunta, Daniela. Vuelve a preguntar Daniela, ¿se puede acceder a la reducción de horario si estamos en modalidad de teletrabajo? Sí, se puede, porque son dos instancias distintas. Una es el teletrabajo, es como si tú estuvieras trabajando presencialmente, y la segunda, reducirla para efectos de obtener los beneficios del seguro de cesantía. Ya. Carla hace otra pregunta. Si estoy en modo de teletrabajo, ¿debo hacer un anexo de contrato? ¿Es Sí, obligación? Carla, muy buena pregunta también, porque el legislador ha establecido, del momento en que parte la ley del teletrabajo, a partir del 1 de abril, vas a tener 3 meses para ponerte al día, en orden. Entonces, en los próximos 3 meses vas a tener que hacerlo formalmente. Vamos a intentar retomar la presentación y la va a compartir Rodrigo desde su computador. Ya. Ahí nos podemos quedar ahí un poco hacia atrás. Perfecto. Que esta parte no alcancé a indicarla. ¿Qué alternativa dice la ley para establecer las condiciones del contrato de trabajo? Uno, es la suspensión temporal del contrato por acto de la autoridad,
¿cierto? Que ya lo vimos un poquito. El segundo, el pacto de suspensión temporal del contrato. Y tercero, el pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. Cabe hacer presente que la número 1 es unilateral, ¿verdad? Porque la autoridad lo dice. La 2 y la 3 se requiere un pacto, un acuerdo, un consenso de trabajador y empleador. Vamos, Cristian, por favor. ¿Cierto? La primera que estábamos viendo es la suspensión temporal del contrato por acto de autoridad, donde usted y yo podemos hacer algo porque viene por un mandato superior y tenemos que acogernos a ello. Dale. ¿Cierto? Ya dijimos que cuando opera en forma unilateral, ¿qué efectos tiene? Empleadores deben pagar las cotizaciones previsionales de salud, ¿cierto? Para que se mantengan. Y los trabajadores reciben ingresos con cargo al seguro de cesantía de la AFC, o en el caso del fondo de la AFP para personas de casa particular, y partiendo en un 70% de los ingresos de los últimos 3 meses, de los últimos 3 meses imponibles, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? Ya lo dijimos. Usted no puede desvincular a los trabajadores por el caso fortuito fuerza mayor, siendo que puede ocupar cualquier otra causal distinta, excepto un trabajador, si se le ocurre, puede renunciar, si comete algún acto ilícito, usted lo puede desvincular. Cualquier otra causal mantiene su vigencia normal, ¿cierto? Del Código del Trabajo, del artículo 159 a 163 bis. Sin embargo, bajo este paraguas del COVID-19, usted no puede desvincular por caso fortuito o fuerza mayor. Vamos. La segunda alternativa que usted tiene como empleador es un pacto de suspensión del contrato. Tiene los mismos efectos del anterior, pero acá hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la actividad del empleador se ve afectada total o parcialmente por la crisis. Quieren acordar con sus trabajadores la suspensión temporal de su contrato. Debe ser consensual. Por ejemplo, ayer leía que la fuente alemana, ¿cierto? La que está ahí en Plaza Italia, se ha visto súper afectada por este tema, digamos. Y en esta ocasión, ellos decidieron a sus 75 empleados hacerle suspensión del contrato. Ese es un ejemplo. Vamos. ¿Qué efectos tiene? Lo mismo que el anterior. El empleado debe pagar las cotizaciones previsionales y de salud. Los trabajadores reciben ingresos con cargo al seguro de cesantía, ¿verdad? Y también en el caso de las personas que trabajan como casa particular. Partiendo, recibiendo el 70% de los ingresos. Aquí, en este caso, tampoco usted podrá desvincular a las personas, ¿cierto?, bajo el artículo de caso fortuito fuerza mayor asociado al COVID-19. Y la tercera opción que tiene usted como empleador, ¿cierto?, que también es un pacto consensual, ambos deben estar de acuerdo, podrán acordar con sus trabajadores de manera individual o colectiva la reducción de hasta el 50% de la duración de su jornada de trabajo. ¿Por qué individual o colectiva? Porque, por ejemplo, de sus 50 empleados, a lo mejor 30 quieren rebajar a un porcentaje y los otros 20 quieren rebajar a otro porcentaje. Aquí quiero hacer un alcance, porque me dicen, profe, nosotros queremos rebajar al 50%, pero algunos necesitan estar más tiempo en la jornada. Ah, claro, usted le puede rebajar un 10, un 5, un 15, un 20, pero no más allá del 50%. Usted no podría decir, por ejemplo, a las personas le vamos a rebajar un 60%. No, el límite es hasta un 50%. Es la mitad de su jornada. ¿Qué efectos tiene acá? Aquí el empleador sí va a pagar una remuneración. Recordemos que los casos 1 y 2, el trabajador no va a recibir remuneración
porque está suspendido el contrato. Entonces sería ilógico que recibiera remuneración. Por ejemplo, una de los temas que ha visto la ministra del Trabajo es que hay empresas que han suspendido el contrato en forma consensual. Sin embargo, igual le dicen al trabajador, oye, Cristian, mira, ¿por qué no vienes a trabajar el miércoles 4 horas, el viernes 2 horas, igual te pago? No, esa es la situación que se da. Así que se han registrado escuchó bien. muchas... ¿Perdón? No se escuchó bien. ¿Puede repetir? Ay, sí, por supuesto. Que una de las cosas que ha dicho la ministra del Trabajo es que cuando usted suspende el contrato, ¿sí?, por mutuo acuerdo, ¿verdad? El empleador igual está diciendo al trabajador, oye, Francisco, mira, ¿por qué no vienes el miércoles a trabajar de 15 a 18 y el viernes de 9 a 1? ¿Por qué no haces ese trabajo? Igual te pago, inclusive te podía pagar más, como un recargo de las horas extras, cosas así. No, usted no puede pagar nada porque está suspendido el contrato. Si el contrato se suspende, no se puede recibir ingresos, no se puede realizar una liquidación de remuneraciones, no puede recibir remuneración del trabajador, porque para ello va a estar recibiendo ingresos a través del seguro de cesantía. ¿Ahora sí? ¿Jerónimo? ¿Sí? Ya. ¿Y qué efecto tiene la reducción de la jornada? El empleador pagará la remuneración de acuerdo a las horas efectivamente trabajadas y las cotizaciones previsionales proporcionales, obviamente, a la jornada. Si gana 1.000.000 y ahora le paga la mitad, que son 500, obviamente la previsión va a ser por esos 500. ¿Ya? El trabajador además recibirá un ingreso complementario adicional a su remuneración de hasta un 25% con cargo al seguro de cesantía. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a ver una tabla más adelante que les vamos a explicar cómo es este procedimiento. Y también se mantendrán los beneficios inalterables, como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos. Por ejemplo, voy a inventar, si en el mes de mayo hay un bono de aniversario de la empresa y usted tiene una reducción de la jornada de trabajo y ese bono es por siempre, ¿cierto? Como un aguinaldo, un beneficio, y lo va a tener que pagar, ¿cierto? Y obviamente recibir el trabajador, y usted le hace una liquidación con la previsión y todo lo que corresponde. Y en este caso, ¿cierto? Usted, cuando hace la reducción de la jornada de trabajo, tampoco podrá desvincular a los trabajadores por razones del caso fortuito o fuerza mayor, asociada siempre al COVID-19. Vamos. ¿Qué requisitos debe cumplir el trabajador? En suspensión del contrato, aquí cabe hacer presente que la ley también ha flexibilizado los requisitos para que las personas accedan al beneficio del ingreso por la AFC. 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses o 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. ¿Cierto? Puede haber algunas lagunas, de las cuales las 2 últimas cotizaciones deben ser con el mismo empleador. Esto es un requisito que debe cumplir el trabajador en suspensión de contrato. Vamos. En pacto de reducción de jornada, ¿cierto? Que es la otra alternativa, si tiene contrato indefinido, debe tener 10 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas, con el mismo empleador. Y para el caso de contrato plazo fijo por faena, con 5 cotizaciones mensuales, continuas o discontinuas. ¿Y qué requisitos debe cumplir el empleador para el caso de las suspensiones del contrato en cualquiera de las modalidades? A uno, que es unilateral, ¿verdad?
y la 2 que es consensual, la ley no exige requisitos al empleador. Ningún requisito. ¿Y qué requisitos debe cumplir el empleador en el caso de la reducción de la jornada de trabajo? Aquí hay 4 elementos que son importantes considerar. En este aspecto, hay 4 situaciones por las cuales el empleador podría aducir y decir, mira, a mí me está pasando esto, o a mí me está pasando esto otro. ¿Qué me está pasando? Que yo tengo que reducir la jornada. Cabe hacer presente, estimados, que esto no es copulativo. O sea, no tiene que darse el A para que se dé el B y el C y el D. No. Basta con uno y usted ya está accediendo a este procedimiento. El primero es el contribuyente de IVA, ¿cierto? Que me imagino que todos, y demostrar una disminución promedio de 20% de las ventas en 3 meses consecutivos con respecto al mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, usted va a tomar el periodo de enero a marzo, va a sacar un monto, lo va a comparar con el año 2019, y si esa baja es al menos en un 20%, usted ya cumple con el punto A. El punto B está en el proceso de reorganización. Mira, estamos reestructurando la compañía, estamos viendo cómo ser más livianos, estamos haciendo un estudio a través de una consultora, etcétera. Demostrar que estamos en un periodo distinto al cual veníamos hacia atrás y poder establecer eso que realmente existe, no que apareció ahora, digamos. Letra C está en el proceso de asesoría económica de insolvencia. Por ejemplo, estamos pronto a una quiebra, hemos consultado, no sé, estamos con un síndico de quiebra, no sé, estamos en un periodo bastante difícil que nos hace poco viable que las personas estén trabajando todo el día, por lo cual nosotros necesitamos, requerimos con urgencia que se haga una reducción de la jornada. Y la última está en la situación de funcionar, pero con la necesidad de reducir la jornada a sus trabajadores por un tema operacional, financiero o de seguridad. Mucho yo he leído a raíz de esto, por ejemplo, el rubro hotelero, el rubro del turismo, ¿verdad? Que han tenido que llegar a esto o definitivamente han tenido que suspender el contrato porque no hay huéspedes, digamos, en un hotel, lo que lo hace difícil la viabilidad, digamos, para seguir funcionando. Un restaurante también, así como difícil. Vamos, Cristian. Atención, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, pero esto hay que recalcarlo. Queda prohibido desde la entrada en vigencia de la ley, ¿cierto? Y hasta por 6 meses, el despido por razones de caso fortuito, fuerza mayor, con motivo, ¿cierto?, de la pandemia. Considerando, ¿cierto?, que estamos hablando de este paraguas, ¿cierto?, que cobija la ley de protección al empleo. Los pagos de los beneficios AFC serán primero con cargo a la cuenta individual, ¿cierto?, del trabajador, y una vez que se haya agotado ese fondo, se va al seguro de cesantía que le llaman el fondo solidario de cesantía. Y durante la reducción de la jornada temporal, ¿cierto?, los trabajadores mantendrán su derecho a percibir beneficios tales como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos que los hubiera, ¿cierto? Uno debe recibirlos de igual forma como trabajador. Cristian. Una pregunta bastante recurrente y que también es importante indicar, así en forma concreta, ¿cómo son los porcentajes que aplica la AFC en suspensión del contrato, ¿cierto? Llámese la 1 o la 2, por autoridad o por pacto? Las personas que tengan contrato indefinido, con cargo a la cuenta individual, el primer pago, ¿cierto?, va a ser por el 70% de su remuneración promedio de los últimos 3 meses, el segundo 55%, tercero 45%, cuarto 40% y quinto un 35%. Y los que tienen contrato a plazo fijo por faena, el primero un 70%, segundo 55% y tercero un 45%. Estamos hablando de suspensión del contrato.
¿cierto? Y después que se acaban los fondos de cesantía individual, comienza a regir el fondo de cesantía solidario para aquellos que tienen contrato indefinido, ¿cierto? El primer mes un 70%, van a recibir un valor tope de 6,52, un valor inferior de 2,25. Primer mes, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿cierto? De acuerdo a esta tabla. Y contrato a plazo fijo, ¿cierto? Un 50% el primer mes, valor superior 466,398, valor inferior 225.000 pesos. Así también como el segundo y tercer mes. Y en reducción de la jornada laboral, como le comenté en un principio, ¿verdad? Uno puede reducir hasta el 50%, ¿cierto? Si usted quiere reducir en un 40, quiere reducir en un 30, quiere reducir en un 20, quiere reducir en un 10, ¿verdad? Hablemos del 50% que es el límite, ¿verdad? Ingreso bruto, por ejemplo, 900, 500 y 20, 500. El complemento que va a recibir el trabajador a causa de esta situación va a recibir 225.000, 125.000 y 80.125. Recordemos que, si usted saca la cuenta, de 900.000, el 25% es ese valor. De 500.000, el 25% es ese valor, y así. Así, hasta llegar al 10%. Ya, una pregunta bastante recurrente también que nos han hecho es cómo se registra los trabajadores con pacto de suspensión en la AFC, que aquí les quiero hacer un hincapié en que es el empleador el que debe hacer este trámite. El trabajador no debe ir. Y usted cuando ve la televisión dice, oye, ¿qué hace esa gente, digamos, en esa fila, con mascarilla, a menos de 1 metro, con posibilidad de contagiarse? ¿Qué hace en la AFC? Seguramente irá por un trámite particular, ¿verdad? Pero la inscripción de los trabajadores lo hace el empleador y lo hace online. Para ello, queremos compartir un video con ustedes para que vean la forma que se realiza. Vamos. Esta es la otra lámina. En la otra lámina. Sí. En la otra lámina. Eso ahí.
Ok. Ok, ¿cierto? Es un video explicativo que también le podemos compartir para efectos de suspensión del contrato por la autoridad y también por la reducción de la jornada. Es importante también recordar que cuando el empleador hace este trámite, está estableciendo una declaración jurada. Y una declaración jurada, ¿cierto? Obviamente es un tema legal que está siendo fehaciente, que los datos proporcionados son reales. Y ahí finalmente le aparece el resultado de su solicitud y en 4 días hábiles le va a llegar un correo indicando el estado en que se encuentra. Ok. Pasamos a la siguiente lámina. Lo otro que es importante establecer que esto está supeditado a sanciones, ¿verdad? Por ejemplo, quienes mediante simulación o engaño quieran torcer esta ley y accedan a los complementos o prestaciones de la AFC o a un valor mayor, serán sancionados con reclusión menor en su grado medio a máximo. Y también será eh, para todas aquellas personas que se presten para falsear información de estos delitos. Por ejemplo, también se da el caso de que si alguna empresa o persona recibe dinero en forma mala vida, digamos, se va a haber la obligación de devolver esos fondos, ¿cierto? Con los reajustes correspondientes. Y por último, la División del Trabajo es la que está encargada de fiscalizar que este cumplimiento se haga efectivo y los requisitos para la ley. También la División del Trabajo, como ya sabemos, aplica las sanciones correspondientes para derivar los delitos a los tribunales de justicia. Bueno, eso es la presentación que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que hayan aclarado algunas dudas. Ahí están nuestros datos de contacto. Tenemos un próximo webinar, Resiliencia y Adaptación al Cambio, que se va a realizar el próximo viernes. Los invitamos a que se inscriban y puedan difundirlo también con sus cercanos. Carlos, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Claro. Tengo acá registradas algunas preguntas que hicieron algunos de los asistentes. Voy a Sí, por ir supuesto. dando el paso al audio de cada uno de ellos. Carla tiene una consulta respecto a la inscripción en la AFC. Carla, por favor, tienes tu audio activo. Hola, buenos días. Hola, Sí, Carla. hola, buenos días. Mira, nosotros ya hemos estado viendo el tema del ingreso en la AFC, pero en el formulario solo se indica la fecha de ingreso de la suspensión y no la del término. ¿Qué me pasa a Claro. mí? Yo soy una empresa que da servicios de aseo de oficina y dada que se levantó la cuarentena a partir del 25, ponte tuvo del 20, vamos a volver a dar el servicio. Entonces, tengo esa duda si después la FC va a permitir a los empleadores rectificar las fechas de término de la suspensión, porque si no se produce esta dualidad de que en el mes de abril la trabajadora va a recibir el seguro de cesantía y la remuneración de parte del empleador por los días trabajados. Claro. Oye, qué buena pregunta, Carla. Mira, convengamos en que de momento en que la persona ya empieza a recibir ingresos, ¿cierto? De una remuneración, inmediatamente se va a cortar el beneficio del seguro. Se entrecortó el audio.
cesantía. Carlos, No se justifica que sea... ¿no? ¿Sí? quedaste sin audio en una parte. ¿Se puede repetir, por favor? Ya. ¿Desde buenos días en adelante o solamente la pregunta? Ah, No. Sí, Carla, sí, efectivamente, no se dice la fecha de término en el formulario. Entendemos que esto va a ser un trámite bastante dinámico, no sabemos cuándo va a terminar, y por lo tanto se podría rectificar más adelante, porque convengamos en que la persona va a recibir ingresos del Fondo de Cesantía hasta que el empleador diga que retoma las actividades, o cuando empieza a recibir ingresos por remuneración, se va a cortar de inmediato. Por lo tanto, yo te llamaría a la tranquilidad, que por el momento siga así, y cuando vuelvas, des aviso, así como cuando uno da aviso que contrató a una persona, ¿verdad? Des aviso que ya la persona retomó las actividades para que no siga recibiendo ese ingreso, y por lo tanto va a empezar a recibir la remuneración correspondiente. Pero ese aviso, ¿dónde habría que darlo? Porque hoy día no está tan claro en el En la formulario de la misma, FC. en la misma FC, ¿Ya? tú das aviso que esa persona volvió. Volvió a trabajar, ya. perfecto. Gracias, Carla. Como Juan Pablo Saavedra tiene una consulta respecto a las trabajadoras de casa tú particular. contratas a una persona, ¿verdad? Exactamente, volvió a trabajar. Exactamente. Espera que se Carlos está con problema de audio. ¿Sí? Sí. Juan Pablo Saavedra te va a hacer otra pregunta respecto a trabajadores de casa particular. Hola, Juan Pablo. Juan Pablo, estoy reiniciando tu micrófono, o reinícialo tú desde tu computador, por favor. ¿Aló? Ahora sí. Sí, hola, ¿qué Ahora tal? sí. Buenos días. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Oye, quería hacer la consulta. Entendí en alguna parte del webinar que es diferente el tratamiento de empleados y trabajadores de casa particular en relación al porcentaje que reciben aplicado. El 70% que reciben no lo reciben la trabajadora de casa particular. ¿Cómo funciona eso? No, si también lo recibe. Lo que pasa es que la empleada de casa particular, sobre todo trabajador de casa particular, tiene una operación distinta, porque tú cuando le pagas las cotizaciones, ¿verdad? A ella no está afecta a la AFC, ella está afecta a la AFP, donde tú mensualmente le pagas el 4.11%, que es un fondo de cesantía a cualquier evento. Entonces, en el caso que haya suspensión o reducción de la jornada, la persona va a recibir, no del fondo de cesantía, va a recibir de la AFP su porcentaje. ¿Y el porcentaje es completo o el 70%? ¿Cómo es? El 70%. Igual. Ok. Ok. Gracias, Juan Pablo. Se pegó. Tengo una No, se consulta. escuchó. No. Igual. Sí. Juan Pablo, ¿me va a hacer alguna votación? No, nada más. Se escuchó al Actúa de final, la se misma estaba forma. pegando, pero se escuchó. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Tengo una consulta de Daniela, que pregunta sobre si es obligación de seguir pagando las asignaciones de movilización y almuerzo. Daniela, si puedes activar tu micrófono para plantear tu pregunta. O bien, Carlos, contestar esa pregunta en forma genérica. Carlos, ¿Sí? la pregunta es si sigue la obligación de pagar asignación de movilización y almuerzo. ¿Daniela preguntó eso? Sí. Ya. Hola, Daniela. Mira, aquí hay que hacer un poquito de ver el espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice el Código del Trabajo? Que la asignación de colación y movilización se pagan a causa y o con ocasión de que el trabajador se dirige a su lugar de trabajo, ¿verdad? Si en el caso del teletrabajo no se dirige a su lugar de trabajo, no correspondería pagarlo. Sin embargo, el espíritu de la ley tampoco dice que uno debe bajar la remuneración. Y muchas veces ustedes han visto que la colación y movilización es parte de una renta líquida, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a rebajar una renta líquida en una situación distinta?
A propósito del teletrabajo, ¿qué han hecho algunas empresas que no dan, que dan colación y movilización? Han cambiado ese concepto, ¿verdad? Voy a inventar. Si le dan 60 de colación y 40 de movilización, esos 100.000 pesos los cambian a otro concepto que en el fondo estaría compensando los gastos del teletrabajo, así como el internet. Tú vas a gastar más agua, más luz en tu trabajo, en tu nuevo lugar de trabajo, que en el fondo es tu casa. Entonces, si sabemos que todo es consensual, ¿verdad? El trabajador podría decir, oye, yo renuncio a la colación y movilización, pero no es el espíritu. O sea, no es el espíritu bajar la renta líquida del trabajador, y como yo he visto con otros clientes, que cambien ese concepto a un bono, una asignación por teletrabajo, por ejemplo, pero en ningún momento bajar los ingresos. Gracias, Carlos. Susana tiene una consulta referente al artículo 22. Susana, voy a activar tu micrófono. Está sin audio, Susana, me parece. Voy a leer yo la pregunta que escribió en el chat. Un segundito. En caso que él o los trabajadores no tengan un horario de trabajo establecido, o sea, el artículo 22, igual la empresa puede hacer uso de esta modalidad de reducción de horas. Sí, se puede. Hay que considerar, cuando uno habla en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Uno dice artículo 22, refiriéndose específicamente a la gente que no tiene eh, asistencia. Pero el artículo 22, en general, tiene dos acepciones. La primera, que son aquellos que marcan asistencia, ¿verdad? Que a un relojito, digamos. Y la segunda, aquellos que no, que son de cargos de confianza, generalmente, que no marcan. Pero siguen siendo trabajadores. El hecho que usted sea artículo 22 tampoco indica que tiene que trabajar 24/7 y disponible todo el año, digamos. Entonces también se le puede hacer a ellos reducción de la jornada para efectos, ¿cierto? Que estamos hablando en este ámbito, de que pueda recibir ingresos a través del seguro de cesantía. Sí se puede. Perfecto. Tengo última pregunta anotada de Jerónimo Alvear, referente a las prohibiciones de algunos tipos de trabajo. Jerónimo, por favor. Carlos, ¿cómo estás? Oye, Hola, Jerónimo. mira, me genera una duda, y me genera una duda práctica, un problema que suscitó. La suspensión por acto de autoridad impide prestar servicios y el Sí. contrato se suspende en todo caso, a menos que sea una actividad exceptuada. Pero sin embargo, la ley pone una segunda excepción que te dice que se encuentran igualmente exceptuadas todas aquellas actividades que sean necesarias para la mantención o seguridad de una actividad. Y ahí es donde se nos producen algunos casos que son un poco más límites, que son actividades de mantención, pero que no necesitan asistencia al 100%, con una jornada ordinaria. Por ejemplo, en un frigorífico, que necesariamente tú tienes que ir con alguna periodicidad a revisar las bombas, hacer la mantención, una limpieza, un par de horas, incluso a la semana. Entonces, ¿cómo compatibilizar, por un lado, una actividad que está suspendida por acto de autoridad, donde yo no puedo pactar una reducción de hora, con la necesidad de funcionamiento de una empresa? Yo lo entiendo clarísimo, que el guardia de seguridad, ese compadre yo le sigo pagando y ese compadre no está suspendido. Pero hay otras Claro. actividades que están intermedias que me dejan en Como el el- aire. ¿Cuál es tu en opinión? en el límite, digamos. Porque, claro, uno, por ejemplo, pensando mal, uno podría decir una empresa se va a aprovechar de la situación y es crítica, ¿cierto? No, mi actividad es crítica, por lo tanto deben venir. Siento que al espíritu del legislador, oye, esta actividad no es crítica. Entonces, cuando tenemos esas cosas al límite, yo lo que recomiendo es poder primero hacer una consulta a la dirección del trabajo, digamos, que nos pueda decir, oye, mira, acá podemos hacer esto otro, porque Jerónimo, en esas circunstancias, cuando a ti te dicen el contrato se suspendió por la autoridad, está haciendo tajantemente diciendo que tú no vas a pagar remuneración, se suspende la relación. Como bien decía un cliente, mira, se suspendió el contrato, ya sea por decisión de la autoridad o por pacto, yo me olvido de ese trabajador, en teoría, digamos, me olvido en forma legal de ese trabajador. A lo mejor lo podría llamar para saludarlo, etcétera, pero no por una relación de trabajo.
Entonces, por ese lado yo creo que podríamos, así como las actividades especiales, ¿cierto? O jornadas especiales que establece la jornada de trabajo, podríamos hacer una consulta directa a la dirección del trabajo y decir, oye, esto es considerado una actividad crítica de este cargo específicamente. Porque como estamos en un límite, para ti, para mí, va a ser distinto. Por ejemplo, el empleador va a querer que vaya y no va a ser crítico. Pero el trabajador va a decir, oye, yo soy crítico. Entonces, que sí, que no. Entonces, en ese caso, habría cabe la posibilidad de hacer una consulta más específica. Pero así, en rigor, no debiera ir a trabajar si está suspendido. No debe ir. Perfecto. No tenemos más preguntas registradas en el chat. Si alguien tiene alguna duda, la puede compartir en este momento. Si no, vamos a dar por finalizado este webinar. Informarle a los participantes que a todos les vamos a enviar la presentación para que la tengan de respaldo, para que la puedan revisar con más calma. Dar las excusas del caso por los problemas técnicos que hubo, tecnología y esta nueva modalidad de trabajar online a veces acarrean estos inconvenientes, pero cualquier duda que surja, estamos a su disponibilidad, tanto el equipo completo de Potencial Organizacional como Carlos en específico. Así que les agradezco a todos la participación, la dinámica que se armó finalmente y espero que haya sido de utilidad para cada uno y que sea aplicable para sus empresas o sus trabajos. Muchas gracias a todos y esperamos contar con su presencia en los próximos webinars que vamos a publicar ya para la próxima semana. Como decía Carlos, resiliencia y adaptación al cambio, que es un tema bastante atingente también con la situación que estamos pasando. Muchas gracias de parte del equipo Potencial Organizacional y esperamos verlos prontamente. Adiós. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por todo. Que estén bien.